Un cordial saludo para todos y nuevamente aquí para comenzar otro día y el estudio de la palabra del Señor. Cada día aprendemos algo, cada día el Señor nos habla y nos ayuda a nuestras vidas en esta tierra, ¿verdad? Por hoy entonces les invito a tengamos el tintico de la mañana. Vamos buscando en nuestros himnarios el himno 233 que se llama Digno eres. Dos 33. Cosas por ti fueron hechas, existen por tu voluntad. Todo lo creaste para tu gloria. Digno eres, Señor. La fortaleza de alabanza y honor, pues fuiste inmolado por nuestro pecado, moriste en nuestro lugar y redimiste. Digno eres, Señor. Solamente el único digno es el Señor, que dio su vida por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana. Así digamos que no, pero sí, somos todos pecadores y los que hicimos decisión de fe, gracias al Señor, pecadores redimidos, ¿verdad? Qué bien. El tintico de la mañana. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta mañana. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más, oh Dios, te pedimos danos sabiduría y entendimiento. El mensaje que vamos a ver que nos trae sea para crecimiento espiritual y para que pongamos en práctica aquellas cosas de las cuales tú nos estás diciendo hoy. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué bien! Entonces, hoy les invito, vamos a mirar en un versículo en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Yo lo tengo acá ya. Capítulo 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Interesante las palabras aquí de Isaías, que el Señor, y mirándolo bien, dice, me dio lengua de sabios para saber y poder hablar. Y eso es para todos, en la medida en que vamos aprendiendo, cuando vamos a dar un consejo. Pero dice también, despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios, ¿verdad? Y aquí él dice que no fue rebelde, escuchó, no se volvió atrás. Por ahí siempre escuché ese dicho que alguien, algo tan real que dice, para eso el Señor nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿verdad? Para oír más y hablar menos. Y acá él dice, nos dio esa lengua para hablar como sabios, pero más para escuchar. Y es lo que hacemos cada día, escuchar y escuchar cosas y cosas. Como el día de hoy estamos escuchando su palabra, y a través de este versículo el Señor nos ayuda a digerir y a entender las cosas que Él nos quiere decir. Porque hay tantas libertades hoy en día, ¿verdad? El Señor nos ha dado para que escuchemos, pero también que hablemos las cosas como son. Y ese ha sido el problema últimamente con esta generación. La generación de un poquito después de mi época, ¿verdad? Hacia acá, el mundo va en un declive, pero tremendo. Va como en una caída, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi época, en mi crianza, cuando, por ejemplo, yo estudiaba en el colegio, en primaria y secundaria, nos calificaban, ¿verdad? Con un número. Esa era la nota. Pero después, cuando ya yo estuve en el colegio llevando a mis hijos y mirando sus notas, ya no eran números. Ya era una apreciación de su comportamiento. Entonces, se fueron cambiando las cosas. ¿Y qué decía? No, es que el niño no puede ser comparado con un número. No es que el niño hay que... Ya los psicólogos entraron ahí a meter su parte. Entonces, a nosotros nunca nos afectó. Aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Y para mí el símbolo, un número en azul o en negro, como lo escribiera ya el profesor, era de alegría, ¿verdad? Pero un número escrito en rojo, porque así venía en la libreta de calificaciones, era, bueno, vamos a ver cómo estoy. Tengo que ponerme las pilas, porque en esa época no había el consejito aquel. Mi papá, mire, mi hijo, estudie, mire que usted, mire que no. Eso era, es porque esto está en rojo y ahí estaba, ¿verdad? La varita que nos enderezaba. Pero un consejo, hijo, que debe progresar, que está mejorando. O sea, yo leía toda esa cantidad y todos los meses prácticamente decía lo mismo. Para eso están las redes, no el computador. Copiar, pegar. Entonces, yo no. Y ahora último, vemos que ya entonces le exigieron al profesor que ya no debía perder sino el 1 o el 2%. O sea, lo obligaban a que solamente podía perder el año un solo muchacho, una sola persona en el curso. Ay, porque pobrecito, ¿verdad? Es que se lastiman, no pueden perder el año. Entonces, los profesores últimamente acá se vieron obligados a que así fuera malo el muchacho, o no, malo no, que no estudiara, que no estuviera juicioso como los otros aprendiendo, pero a eso va uno al colegio a aprender, había que pasarlo porque sí. Entonces, ahí hoy en día, esa juventud, vemos cómo se ha tergiversado las formas de pensar, las formas de hacer. Han cambiado mucho, ha cambiado mucho. La crianza. Y no están, como la palabra del Señor dice, con vara. Y nosotros estamos ahí dando ese ejemplo, ¿verdad? Lógicamente, toda regla tiene su excepción. Y de nuestra generación no todos fueron o con buena crianza o con buenos modales o por excesos, ¿verdad? Hoy en día también vemos, por ejemplo, la vieja política. Tanta gente, tantos ávaros y tanta gente que
hizo política solamente por el poder y por el dinero. Entonces fue el exceso también. Todo en exceso o en mínimo es malo. Pero cuando estamos con la palabra del Señor, las cosas, allí hay buenos consejos. Y aquí el Señor nos dice eso. Escuchen más y hablen con sabiduría lo poco o lo mucho que sepan. El Señor nos invita a que seamos sobrios en ese sentido. Lo miramos en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice el Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces el Señor nos invita a que estemos más cerca con Él, que estemos hablando, porque dice en oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Es cuando tenemos nosotros ese contacto con el Señor. No le vemos, pero sí muchas veces podemos sentir a través de nuestras acciones, a través de todo lo que nos pasa cada día, la mano del Señor en nuestras vidas. Y Él dice: el fin de todas las cosas se acerca. El Señor anuncia su venida desde hace mucho, desde los apóstoles. Va a venir, va a ser su segunda venida. Muchos dirán: eso es mentira, eso no. Pero sí, cuando el Señor nos llama a su presencia, ahí bueno, no viene, pero vamos a Él, vamos a Él. Su segunda venida es cuando vendrá por todo su pueblo. Será el momento que Él lo estime conveniente. Mientras tanto, nos llamará a cada uno. Entonces igual tenemos que estar así como Él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Para el fin de nosotros en esta vida terrenal, cada día que cumplimos un día más, ¡feliz cumpleaños! Un año menos. Tenemos que estar preparados. Y Él dice, pues sed sobrios y velad. Sobrios. Estuve indagando un poquito más sobre la palabra sobrio. Y sobrio lo utilizamos el término cuando la persona es lo contrario como de un borracho, un ebrio, ¿verdad? Que no tiene control. Entonces un sobrio es tener juicio, ser juicioso, tener dominio propio. Eso es lo que el Señor nos invita acá. Sean sobrios, tengan dominio propio, sean juiciosos. No necesariamente tiene que estar el alcohol de por medio. Se compara siempre mucho, vea, borracho, sobrio. Pero la invitación es para que, sin necesidad de ser borrachos, seamos sobrios, o sea, seamos juiciosos y tengamos ese dominio propio. Hagamos las cosas como son. Y entender que sí nos conviene y que no nos conviene. Y como personas adultas muchas veces, o la gran mayoría de veces, sabemos qué nos conviene y qué no es lo que nos conviene. Ahí mismo en Primera de Pedro 5:8 dice, capítulo 5, el versículo 8 dice, nuevamente, la invitación: sed sobrios y velad. Ahí se repite, sed sobrios y velad. Pero ya con algo enfoque diferente, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo tenemos claro. Estamos bien, tranquilos, supuestamente las cosas funcionan y de pronto algo pasa. Ahí de pronto. Y ahí está nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, allí metiendo su cucharada, metiendo su poquito, y las cosas se salen de control. Y entonces nos salimos de control y hacemos caso a las cosas que no son. ¿Por qué? Porque estamos dando el lado a este enemigo y nos va devorando poco a poco. Entonces el Señor nos sugiere, nos aconseja que seamos siempre aplomados, que hablemos con Él, que estemos firmes en su palabra. Y por eso es que hoy en día la juventud se ha extraviado mucho, porque la parte espiritual hasta en muchos hogares ya ha salido. Seguimos o siguen es a otros líderes, siguen hoy en día, podemos hablar de conciertos, ¿verdad? De cosas
que ya no nos sirven para nada. Hoy en día siguen a un líder porque es un músico, siguen a un líder porque es un político. Y así hay diferentes tipos de líderes a los cuales la juventud está siguiendo. Y se ha puesto mucho de moda por allá, de los conciertos por allá en 1800 algo, 50 por allá fue el primer concierto que se generó, una casualidad de algo y le dijeron esto es un concierto. Aquí en Colombia, por allá desde 1980, por allá hacia acá han llegado esos conciertos. Se ha metido ahí el enemigo, ¿verdad? ¿Y qué es un concierto? Más que la música, de pronto el ídolo un poquito, pero la gente va allí, no todos, como siempre digo, toda regla tiene su excepción, pero la gran mayoría que van a un concierto, a escuchar a una persona cantar barbaridades. Hoy en día no hay música romántica como hace unos tiempos en la música popular. Y no falta el alcohol, no falta la droga que se ha puesto tan de moda. Y por lógica, no falta el sexo mal utilizado también. Entonces, esos conciertos hoy en día no traen nada bueno. Pero esos son los líderes que la juventud hoy quiere escuchar. Van allá, ¿y qué son esas canciones? Hoy en día ya no hay canciones como antes. No es que yo sugiera que escuchemos las canciones de antes, pero mirándolo, eran canciones románticas y hoy en día son solamente vulgaridades. Se han salido ya de la camisa. Y eso es lo que le gusta a la juventud de hoy en día. Y ese líder que está haciendo lo peor que podamos encontrar, ¿por qué? Porque atrae gente, eso es lo que le gusta y tiene dinero. Ahí está. El Señor nos invita a que hablemos con Él, que seamos sobrios, seamos aplomados, que hagamos como Él nos indica en su palabra y que tomemos siempre las mejores decisiones sin salirnos, ¿verdad? Porque Él también en su palabra dice, el camino es ancho, la puerta es ancha y fácil de hallar. Y eso, la lógica, eso me lo dice. Yo voy a una casa y me dicen, busque la casa que tiene un garaje ancho. Yo voy, todas las casas tienen su puerta angosta y encuentro de pronto la del garaje. Fácil identificar la puerta ancha. Fácil, dice el Señor. Pero Él nos invita a que utilicemos la puerta angosta. Eso está en el libro de Mateo. Por ahí, Mateo 7:13. Vamos a leerlo para que lo tengamos más presente, ¿verdad? Mateo 7:13 dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Ahí hay esas comparaciones, ¿verdad? La puerta es ancha que lleva a la perdición y son muchos los que la hallan. Pero Él sugiere mejor la puerta angosta, que son pocos, pero ¿qué dice? Que lleva a la vida eterna. Esa vida eterna de salvación que nos prometió, que cumplió ya, porque a través de esa gran obra del Señor Jesús ya ese trabajo está hecho. Solo tenemos que aceptar al Señor Jesús y tenemos vida eterna. Y hacer las cosas como deben ser lo mejor posible en esta tierra mientras estemos aquí. Vivir sanamente, compartir, alegres y cantar alabanzas, como lo dice acá en su palabra, ¿verdad? Miremos un poquito más en Isaías 30. Nuevamente vamos a Isaías. Isaías capítulo 30, verso 15. Dice la palabra del Señor. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Entonces el Señor dice, en descanso, en tranquilidad, sin tantas cosas, ¿verdad? Viene nuestra salvación, confiando en el Señor. Confiando en el Señor, no con
tratando de ser, como dije hace un momento, ¿verdad? El que más habla, o el que más poder tiene, o el que más sabe de conciertos y todo este tipo de cosas. No necesitamos nada de eso. Simplemente vivir nuestra vida, cumplir con el reglamento que el Señor nos ha dejado en su palabra y cumplir todos sus mandamientos como debe ser. Buscar qué es bueno y qué no es bueno. Aplomados, sobrios, dice el Señor, sed sobrios. Colosenses 3:16, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está. Este es un buen consejo también, que a través de los tiempos no lo han escuchado ni mis antepasados, ni la juventud. Y como dije, hoy ahí son conciertos estrepitosos que no llevan a nada, sino a la perdición. Entonces él dice que la palabra muere en nosotros. Hagamos lo correcto, no necesitamos nada más. Tantas cosas que vemos, que los estudiantes hoy en día nos damos cuenta que pasaron un tiempo por el colegio, no aprendieron nada del castellano, ¿verdad? Hoy cambian las palabras, ya no son 2 géneros, sino infinidad de géneros, ¿verdad? Tremendo, tremendo cómo nos quieren dominar aquellos que no tienen la verdad. Que a lo malo, en su palabra dice el Señor también, ¿verdad? En Isaías 5:20, a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dice el malo. Han tergiversado, han hecho cosas de locura y ahora son los que están tratando de dominar el mundo. Y entonces uno tiene que saber cómo les habla, porque entonces yo soy el malo, ¿verdad? Quieren imponernos sus locuras, son locuras, enfermos mentales. Y lo dije en la conversación pasada. Nuestro ADN, ¿verdad? Nuestro código genético es el único que dice cuando la persona nace de qué género es. 2, ¿no? Femenino, masculino. De ahí no hay más. Pero han hecho una cantidad de barbaridades hoy en día que hacen y obligan a que todo el mundo les crea y que tiene que respetarse su locura. Pero bueno. Y el Señor dice, es la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos en toda sabiduría, hablando con sabiduría como lo dice Él en su palabra, con gracia, y dice en nuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo no sé dónde han sacado la idea en muchas iglesias que no, es que ese es ¿cómo es? Música cristiana, ¿verdad? Un vallenato cristiano, salsa cristiana. Y hasta en el púlpito han puesto, no, el reggaetonero cristiano. O sea, traer las cosas del mundo para la iglesia. Eso no es del Señor. Y ese reggaetón que hoy en día, como lo dije, ¿verdad? Son solo las vulgaridades. Entonces, alguien que pasa a un púlpito a cantar ese reggaetón, puede que le ponga música, letra celestial. Pero los que están en el mundo y toda la gente que conoce sabe que esa música corresponde a un poco de vulgaridades. Y ahí van enredando y confundiendo la cosa. Y eso no es lo que el Señor nos invita, sino a que seamos correctos, que seamos sobrios, aplomados, ¿verdad? Entonces, cuidarnos de este tipo de cosas, no traer las cosas del mundo a nuestra vida, mucho menos a la iglesia, o no a la iglesia, mucho menos a nuestra vida, con las dos cosas, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos y más bien llenarnos, como dice la palabra de Cristo, que mora en nosotros en abundancia, en abundancia. Y Mateo 15:19 dice algo ya muy más específico. 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es lo que contamina. Entonces, así ha pasado. A alguien se le ocurrió una locura, viene, la expresa, tiene en su corazón algo que no es correcto y viene y contamina a otros porque está envenenado por Satanás. Y ahí por eso dice el Señor, del corazón salen los malos pensamientos. Y lleva a otros y a otros y se va regando, y hoy en día estamos así. Prácticamente, yo digo, ya es como nos habla de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Perdidos totalmente, pero no todos. No todos. Gracias a Dios que nosotros, los que hemos hecho decisión de fe, que estamos siguiendo la palabra, nos mantenemos firmes. Pero hay muchos que no. Y es una gran mayoría. Entonces la invitación es para que todos aquellos que escuchen la palabra del Señor le acepten, y como dice, que el Señor Jesús abunde en nuestros corazones. Que hablemos con sabiduría, que aprendamos a escuchar también el Señor cuando nos quiere hablar. Ojalá que realmente pongamos en práctica estas cosas. Escuchar al Señor, escuchar a mi hermano, escuchar las cosas buenas y no intentar hacer aquellas que realmente las haría, como dice el contrario de sobrios, un ebrio. Y sabemos, una persona incluso drogado, cualquier cosa de esas, la persona no hace las cosas como son. No le interesa, ha perdido la cabeza. Entonces, mucho cuidado, porque hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dice malo. Nosotros ya sabemos discernir, entonces la invitación es esa, y más para la juventud, porque hoy en día hay mucha juventud extraviada por el camino equivocado, y por eso es que este mundo va como va. Entonces, ojalá que el Señor nos ayude cada día a crecer en su palabra, a escucharle, cumplir sus mandamientos y tener confianza en todas sus promesas. Hay muchas promesas todavía por cumplirse, y cuando ya tenemos esa esperanza, ese gozo, esa tranquilidad de que somos salvos y que vamos a estar en los cielos con el Señor, eso nos ayuda cada día a crecer espiritualmente. Entonces, dejamos aquí que el Señor nos ayude y que nosotros también realmente nos dejemos ayudar. Todos tenemos un don, tenemos el Espíritu Santo que debemos escuchar y hacer las cosas bien. También ahí influye mucho la conciencia, porque yo puedo escuchar, ver la palabra, pero es que eso es lo que no quiero, es lo que a mí me gusta es otra cosa. Entonces juega mucho nuestra conciencia, nuestra voluntad. El Señor nos dio voluntad para hacer lo que queramos. Entonces tenemos que, a conciencia, hacer las cosas como deben ser. Dejamos aquí hoy, y que el Señor continúe con muchas bendiciones en nuestras vidas. Vamos a cantar ahora otro himno, el himno 315. Se llama Visión Pastoral 315. Eran 100 ovejas, las de su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña
a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando las hallan, las traen al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor. Si tú eres un alma que sufre angustia de sentirse sola en cruel lobreguez, hoy te traigo nuevas de gran gozo. Es el Evangelio que salva y redime y te da la luz. Sea en la montaña o en la cumbre agreste, ya fuera en el valle o en abismo cruel, Cristo el buen pastor quiere en pastos verdes confortar tu alma, vendar tus heridas y darte la paz. Hay muchas ovejas perdidas y el Señor Jesús siempre va por aquella, ¿verdad? Él no vino a salvar lo que ya se ha salvado, vino por aquellos que están perdidos. Cristo, el buen pastor, quiere entonces vendar todas las heridas y darnos la paz. Bueno, dejamos aquí y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, por todas las bendiciones. Gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy una vez más dejamos en tus manos este día, Señor, para que nos guíes y nos protejas. Y todo, Señor, lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos hasta otra oportunidad.